Profesor, en las mujeres vamos a encontrar dos genitales. Los genitales externos que se llaman la famosa vulva. Profesor, te presento la vulva. La vulva es esta. Profesor, la vulva, muchachos, ¿qué cosa tiene? Tiene unos llamados labios. Profesor, esos labios tienen un nombre. Profesor, ¿son los llamados labios mayores? Pero, profe, antes de hablar de los labios, yo quiero ¿qué cosa? Algo fundamental. Profesor, que encima de la parte vulvar tenemos un tejido adiposo. Ese tejido adiposo tiene un nombre. ¿Se llama qué? Se llama el monte de qué? El monte de Venus. Pregunta de examen, el monte de Venus, profesor, es un tejido adiposo. Profe, pero este tejido adiposo tiene pelos. Profesor, pregunta de examen, ¿cómo se llaman esos pelos? Vello púbico. Muy bien, es el llamado vello púbico. Profesor, el llamado vello pubiano puede estar infestado, profesor, por un parásito. Profesor, y ese parásito, profesor, se llama piojo. Profe, que de arriba se ha bajado abajo, negativo. Es uno más chiquito que el de arriba. El de arriba se llama Pediculus humanus, el de abajo se llama Pitridus pubis. También conocido, profesor, en el mundo como la ladilla. La ladilla, profesor, o piojo pubiano, muchachos, que aparece en esa zona. Pregunta, ¿cómo me contagio yo de ladilla? Solamente es vía sexual. Sí o sí te has contagiado, has tenido sexo con alguien con quien tendrás sexo, hijo, es tu problema, pero el problema es que tú tienes ladilla. Profesor, ya tengo el piojo, ¿qué cosa puedo utilizar? ¿Tío Nacho queratina? HS negativo. ¿No pusiste? Tienes que hacer la consulta con el médico respectivo. Un alumno más salvaje me dice, profe, si utilizo peine patrullero, no sea malo, no sea, no. Y otro me dice, profe, si lo rapo, no se rapa. La ladilla es un hematófago. ¿Qué cosa succiona? Sangre. Significa que muerde la piel, succiona sangre y queda esa herida. Si tú te rapas, puedes lacerar peor la herida. Entonces no se recomienda el rapado, ¿ok? Profesor, y algo entiende que este pelo sirve para algo. Por las puras no está. Esa forma caprichosa del pelo menciona la literatura que sirve para amortiguar, ¿qué cosa? El peso de la pareja en el acto sexual. Y encima tiene tejido grasoso que amortigua mejor el peso. Profesor, ¿significa que no se rapa? No se rapa. Y dos, sirve de protección. Cualquier objeto, cualquier cosa, sudor que esté en la parte superior, no llega a la zona íntima. Todo pelo sirve de protección. Pregunta, ¿para qué sirve tu ceja? Sudor. Tú sudas, la ceja te protege. ¿Qué ha hecho? Yo he visto una señora, ¿qué ha hecho? Sí, y encima te pones un plumón. La gente está loca. Profesor, vamos debajo del monte de Venus, encontramos los llamados labios ¿qué? Labios mayores. Pregunta de examen, acá viene la pregunta de los homólogos. Profe, ¿cómo que homólogos? El labio mayor tiene un homólogo en el varón. Ese homólogo en el varón tiene un nombre, profesor. ¿Cómo se llama? Muy bien, es el escroto. Profe, ¿cómo que homólogo? Si tú agarras el labio mayor y agarras el escroto, es idéntico. Ambos tienen pelos, ambos sudan y ambos tienen glándulas sebáceas y sudoríparas. Son iguales. Homólogo es que esto y el otro es idéntico. Profe, debajo de los labios mayores vamos a encontrar las llamadas ninfas, o también conocido como los labios menores. Pregunta ese Previ, los labios menores me forman una región. ¿Cómo sé que es un labio menor? A diferencia del mayor, el labio menor es rosadito, sin pilosidad, cero pelitos. Toda esa zona que está entre el labio menor, esta zona que está entre los labios menores, profesor, tiene un nombre, se le llama vestíbulo. Profesor, pregunta de examen, ¿qué es el vestíbulo? La zona que está entre los labios menores. Profesor, vamos a hablar del vestíbulo. Encima del vestíbulo encontramos el órgano sexual por excelencia de la mujer. Profesor, ¿cómo se llama esa zona? Es el llamado clítoris. Profesor, una alumna me dice, profe, pero es chiquito. Mentira, hija, no es chiquito. Lo que tú ves solamente es la cabecita del clítoris. Todo el cuerpo está dentro. Profe, ¿cómo que cuerpo? El clítoris tiene cuerpo cavernoso, tiene cuerpo esponjoso. Significa que el clítoris, ¿qué cosa es? Es un homólogo del pene.
Por eso, profesor, pregunta de examen, la cabecita del clítoris va a ser el homólogo a la cabecita del pene. ¿Y eso cómo se le llama? Se le llama glande. Un alumno me dice, profe, pero el glande tenía muchas terminaciones nerviosas. El clítoris tiene más que esas, 3.500 terminaciones nerviosas solamente en una zona de clítoris. Significa, profesor, que el estímulo del clítoris haría ¿qué cosa? Que una mujer llegue a un orgasmo vigoroso y potente. Un alumno me dice, profe, ¿dónde está? Apunta, cholo, apunta. Te voy a dar tip. Mira, labio menor, profesor, intersección con el otro labio menor formando un ángulo agudo en la punta del vértice. Ahí está, cholo, no falla. Y un alumno me dice, profe, pero yo he escuchado un punto, pero dentro de la vagina. Ese no es el clítoris, es el llamado punto G. El punto G es mitológico, porque algunos dicen que ni siquiera existe. Profesor, ¿significa que la estimulación del clítoris haría que la mujer llegue a un orgasmo? Sí. Por eso Alexandra Rampola, sexóloga, indica que hay ciertas posiciones sexuales que estimulan más el clítoris que otras. Esas posiciones sexuales son... ¿Qué dijiste ya? Eso no viene ese previo. Eso se apunta, ¿no? Eso apunta, María. Debajo, profesor, en el vestíbulo vamos a encontrar dos huequitos. Primer huequito, el más chiquito de todos. Tiene un nombre, ¿cómo se llama? Meato, ¿qué? Meato urinario. Profesor, ¿por ahí qué sale? Sale solo la orina. Profe, ¿qué por ahí sale? Sí. Profe, debajo hay otro huequito, se llama introito vaginal. Profesor, ¿por ahí qué sale? El bebé, canal del parto. Profesor, ¿por ahí qué más sale? La menstruación. Profesor, pregunta, ¿por dónde entra el miembro viril masculino? Por el introito vaginal. Nica entra por arriba, eso es imposible, ¿no? Profe, yo soy virgen. Eso ni tu madre te cree. Para el diagnóstico de virginidad, profesor, es un diagnóstico anatómico, porque tienes que tener intacto una membrana que se llama, ¿qué? Se llama el himen. El himen, profesor, ¿qué cosa? Es una membrana vascular. Oye, el himen es una membrana, profesor, ¿qué cosa? Vascularizada. Profesor, o sea que tiene vaso sanguíneo, vascularizada, que rodea, profesor, ¿qué cosa? El introito vaginal. Una alumna me hace una pregunta bien interesante. Profesor, si el himen es una membrana que rodea, significa si esto fuera tu vagina, hija, alucina, el himen sería como un papel celofán que vamos a borrar y taparíamos, ¿qué cosa? Todo el introito vaginal. La nena me hace la consulta maravillosa. Profe, si el himen tapa todo, ¿por dónde sale la menstruación? Más que lógico, ¿no? Si el himen tapa todo, ¿por dónde menstruas? Recuerda que la menstruación se origina acá en el útero. Entonces, pregunta de examen, ¿significa que el himen qué cosa? No es totalmente sellado. ¿El himen qué cosa tiene? El himen tiene huequitos. Significa, profesor, que el himen tiene huequitos. Profesor, tú vas a ver internet, profesor, el himen tiene sus huequitos. Profesor, la ruptura del himen, ¿qué cosa indica? Que tú ya no eres virgen. Escucha, eso no se rompe por intimidad sexual. Eso también se puede romper por otras actividades. Hacer aeróbicos y montar bicicleta. Encima tú vienes de una invasión, ni pista hay. Peor, ese himen está recontra roto. Profesor, ojo, esta zona de acá, profesor, tiene que lubricarse. ¿Por qué? Para mantener, ¿qué cosa? La intimidad sexual placentera. ¿Quién se encarga de la lubricación? Dos glándulas, y esto nos ha venido en el examen de CEPREVI generalmente. La glándula de Bartolín o vestibular, la glándula de Schnick o paruretral. Profe, ¿qué cosa es esta cosita? Su homólogo. Glándula de Bartolín, homólogo Cooper. Glándula de Schnick, homólogo próstata. Estas glándulas que me producen moco para la lubricación en el acto sexual. ¿Correcto? Profesor, ya hemos hablado del externo, vamos a hablar de los genitales internos de manera rápida. Primer genital interno encontramos el ovario. Profesor, el ovario tiene funciones.
Profesor, función exocrina. ¿Qué produce? No me digas óvulo, no se llama óvulo. ¿Qué cosa libera? El ocito. ¿El ocito qué? Secundario. Pregunta ese previ, ¿qué libera el ovario? Ocito secundario. Ocito secundario. El ovario, función endocrina. Hormonas, dime la hormona. Estrógeno. ¿Qué hormona produce el ovario? Estrógeno. Los estrógenos. Dime la otra hormona. Progesterona. Progesterona. Listo. Profesor, hablemos del ovario. Pregunta progesterona. Progesterona. Profesor, terona. Ya está. Profesor, hablemos del ovario. Pregunta, ¿qué encontramos en el ovario? Los llamados folículos, ¿qué? Folículos ováricos. Pregunta, ¿qué edad eso se comienza a madurar? No es de nacimiento, mentira. Eso se comienza a madurar a una edad. Más o menos que promedio, pubertad. Listo. Profe, en la pubertad adivina, viene la FSH y me comienza a madurar folículos ováricos. Una alumna me dice, profe, ¿cómo sé que estoy madurando folículos? Es que una consecuencia de toda esta vaina es que venga Andrés. ¿Cómo se llama eso? La menstruación. Significa, si tú estás menstruando, esto está funcionando. ¿Qué significa? Que puedes quedar embarazada. ¿Cómo sé que puedo quedar embarazada? Porque estoy menstruando. Si tú no hubieras menstruado, tú no quedarías embarazada nunca. Una nena justo dictaba, me dice 15 años, recién a los 15 le vino la menstruación. A la nena a los 15, yo sé que te ha venido 8 o 10, no hay problema. Ella me dice, profesor, a los 15 me vino la menstruación. ¿Qué significa? Que si tu hija tenía sexo a los 14, a los 13, no quedabas embarazada. La chibola me mira, pues profe, recién pasa la voz. Por eso nosotros tenemos el récord Guinness de la mujer de menor edad embarazada, que se llama Lina Medina. Se embarazó ¿a qué edad? 5 años. A los 5 años Lina Medina quedó embarazada. Pregunta de examen, si ella quedó embarazada, ¿qué cosa hacía? Ya menstruaba. Ella menstruaba de los 2 años. Ella tenía un problema hormonal. Ella menstruaba a los 2 años y a los 5 quedó embarazada. A los 5 nunca pensaba en sexo, hija. A los 5 ella fue violada. Nunca se supo quién lo violó. Sí, el bebé y la mamá vivieron aquí en Lima, ambos ya murieron. Profesor, récord Guinness peruanos, hasta en eso batimos récord Guinness. Profesor, viene el folículo. Profe, ¿qué tiene el folículo? Ocito primario. ¿Qué sale del ovario? Ocito secundario. Escucha. Significa que en todo este proceso, ¿qué cosa se hace? ¿Mitosis o meiosis? ¿Mitosis o meiosis? ¿Mitosis? Meiosis, pues, meiosis. En el ovario se hace la meiosis. Viene la FSH, me madura el folículo. Escucha, el folículo se está madurando. La maduración del folículo me produce una hormona. Y esa hormona tiene un nombre. Producto de la maduración folicular se produce una hormona que se llama los estrógenos. Una alumna me dice, profe, me llega todo esto. Negativo, hija. Agradece al estrógeno los cambios sexuales secundarios que ha habido en tu cuerpo. Hijo lindo, recuerda de tu amiga de primaria. ¿Cómo era el chivo en primaria? Nada. Nada. Ahora está, se previve. ¿Cómo está? Sí, sí, igual, nada más. Triste su vida, triste su vida. Los estrógenos, hija, hacen cambios sexuales en tu cuerpo. Fíjate las fotos en primaria que tenías, ahora las fotos que subes. Y unas fotos todavía que pones la cámara arriba, ¿no? Y lo bajas, porque tú sabes qué cosa quieres que aparezca en la foto, ¿no? Porque eso ha sido gracias a qué? Gracias al estrógeno. Siempre hay una chica que me dice esto, profe, pero mi amiga, nada de estrógeno. Entonces dile a tu amiga que haga una consulta con el médico, porque esto sí se tiene que ver. Si una mujer no cambia su cuerpo como tiene, puede ser un problema hormonal. Ese no es un tema de juego, ¿ya? Profesor, listo. Profesor, viene la maduración. Se madura, profe, ¿cómo ya sé que está recontra madurito a punto de reventarse? Porque tú vas a observar el llamado folículo EGRAF. Cuando tú veas el folículo EGRAF significa que esto se va a reventar. Profe, se reventó. Tiene un nombre eso. Eso se llama ovulación. Profesor, ¿cómo sé que estoy ovulando? Linda pregunta. Profesor, una alumna, voy a comprobar ese producto. Me enseña, profe, están vendiendo esto en internet. Es un producto que mide la temperatura.
Significa que la nena, para que sepa cuándo está ovulando, ella se tiene que medir la temperatura. El día que ella tenga una elevada la temperatura, ese día está ovulando. ¿Significa que ese día tiene sexo? No tiene sexo. Pero ¿sabes qué? Estar midiéndote todos los días la temperatura. Una alumna me dice, profe, dígame otro. Fácil, todos los días te saca sangre. El día que la LH se despegue, ese día estás ovulando. Profe, pucha madre. ¿Cómo sacarme sangre todos los días? Salada, ni una ni la otra. Entonces vamos al método tradicional, que es el llamado método de ritmo o de calendario. Pregunta de examen, esto es ciclo ovárico, esto es ciclo menstrual, este es del ovario, esto es del útero. Profesor, esto y esto están relacionados, quiero que me entiendas. ¿Cuánto tiempo dura tu ciclo? ¿Cuánto tiempo dura tu ciclo? ¿Tú qué sabes de ciclo? ¿Cuánto tiempo dura tu ciclo? Una alumna me dice, profe, mi ciclo dura 5 días. No, aguántate, te estás confundiendo. Yo te estoy preguntando tu ciclo. Lo que tú me estás diciendo, 5, 7, no es tu ciclo. Es la cantidad de días que estás menstruando. Y eso se llama fase menstrual. Entiéndeme. Tú puedes menstruar 3, 4, 5. Tenía una alumna que 7, otra alumna menstruaba 2 semanas. O no sea mala, hija. Lo promedio es 3, 5. Si estás menstruando mucho, consulta con el médico. Eso no es un tema de juego, ¿ah? Profesor, promedio yo menstruo 5 días. Bacán. ¿Cuánto tiempo es tu ciclo? Eso no es tu ciclo. Para saber mi ciclo, yo tengo que hacerlo, algo que hice con las nenas en primaria. Y vas a hacer esto, ¿ah? Vas a agarrar, ¿qué cosa? Mis alumnitas. Vas a agarrar, vamos a hacer método tradicional, sección pobreza total. Porque hoy inclusive hay apps, hay, ¿qué cosa? Aplicativos para hacer este tema. Mi calendario. Es interesante. Si tú no lo sabes, yo tengo todos esos aplicativos en mi celular. Entonces siempre bueno. Profesor, entonces voy a agarrar un calendario, voy a escuchar la clase de biología y vas a sentir, hija, la primera gota. Debe ser desastroso eso, ¿no? Te soy sincero, que sientes que se te baje. ¡Ah, su madre! Encima calientito. Ay, oye, profe, yo no sé, ¿verdad? Eso debe ser desastroso. Sientes que te baja, entonces, ¿qué cosa haces? Agarras el calendario y ¿qué cosa vas a marcar? Con plumón rojo, vas a marcar, ¿qué cosa? Vas a marcar ese día. Profesor, vas a marcar el día que te vino. Lo marcas, mira lo que estoy haciendo. La primera gota, lo marcas. Profesor, listo, vas a hacer toda tu cosa, te cambias. El siguiente mes, de nuevo estás escuchando clase de biología y... ¿qué haces? Marcas. Mira lo que estás haciendo en el mismo calendario. El siguiente mes, marcas. Mis alumnitas me trajeron su calendario. Profe, ya son 6 meses que hemos hecho esto. Muy bien, hija, ahora cuenta. Cuenta de marca a marca. Una nena me dice, profe, 30, 30, 30, 30, 30. Muy bien, ¿ella qué cosa es? Regular. En cambio otra nena, 25, 32, 10, profesor, me faltó 2 meses, y de ahí viene de nuevo, entonces tú eres ¿qué? Irregular. Entonces, por favor, no sé si eres regular o irregular. Tú ya debes saber cuánto es tu ciclo. Normal, ¿cuánto es el ciclo de 28 días? Significa que siempre a la mitad, ¿qué cosa va a ocurrir? Un proceso llamado ovulación. Siempre se ovula en la mitad. Pregunta de examen, ¿una mujer tiene un ciclo de 30 días cuando ovula? 30 días cuando ovulas, el 15. ¿Tienes un ciclo de 26 días cuando ovulas? Pero cometen un error. Una nena me dice, profesor, yo mi ciclo de 28 días, yo ovulo el 14. Profe, el 14 de noviembre estoy ovulando. ¡No! Tú estás ovulando el 14 de tu ciclo, no el 14 del mes. Porque tú tienes que saber cuándo miércoles comienza tu ciclo. Entonces viene la pregunta. Tú tienes que saber cuándo comienza y cuánto tiempo es tu ciclo. Pregunta de examen, profesor, supón que yo soy mujer. Mira, todo lo que hago por ti, maldito. Profesor Juana. O sea, yo. Profesor, Juana quiere saber cuándo ovula. ¿Qué tiene que saber Juana?
la FUR, fecha de la última regla. Y tiene que saber su ciclo. Profesor, yo, Juana, mi ciclo es de 30 días. Mío. Profesor, mi fecha de última regla, a mí me vino la sangre. Profesor, ¿qué cosa? El 4 de noviembre. A mí me vino la sangre el 4 de noviembre. A mí. Ese es mi caso particular. Entonces pregunta, ¿cuándo Juana está ovulando supuestamente? Si mi ciclo es de 30, ¿cuándo estoy ovulando en mi ciclo? El 15. Pero ¿cuándo yo comencé mi ciclo? El 4. 4 más 15, el 19. ¿Qué día estamos hoy día? Hoy estoy ovulando. Pregunta, ¿hoy tengo sexo? No, porque mi periodo fértil. Ojino y canaos, mejor asegúrate, te dice. Entonces, no vas a tener sexo nácara pirinaca 6 días después, profesor, ¿qué cosa? Y 6 días antes. Ese periodo, profesor, se le llama periodo fértil. Una alumna me dice, profe, mi mamá me ha dicho esto, sí. Mi mamá me ha dicho que tenga después de la menstruación. ¿Ya? ¿Y qué te ha dicho? Profe, hasta una semana después de la menstruación. Ah, bacán. Tu vieja te ha dicho una semana después de menstruar. ¿Cuánto menstruas? Profe, 7 días promedio. Ya, estoy día 7. Tienes una semana. 7 más 7, 14. Y tu vieja te ha dicho que tienes una semana más. Entonces ahí cometen los errores. Porque no es después que acabe de menstruar, es al inicio de la menstruación. Lastimosamente, hablemos matemática. 14 menos 6, ¿cuánto me queda? 8. De 5 a 8, 3 días. Un alumno me dice, profe, pero ¿por qué no lo tengo cuando está menstruando? Pregunta, si tú tienes sexo cuando estás menstruando, ¿te embarazas? ¿Por qué no te embarazas? Porque el periodo ovulatorio está lejos. Entonces un muchacho escucha eso y dice, profe, bingo, ahí es la voz. Falso. ¿Quién miércoles se siente cómodo teniendo intimidad con la menstruación? No sea malo. Lo que pasa es que el varón piensa en sexo. Y hija, si tu pareja te pide eso, dile que lo haga con su pata. Para eso no están los amigos. Está molestándote. Mucha gente no lo hace acá. Es muy difícil. 5, tengo 8, 3 días y justo son seminarios, profesor, en GB. Entonces mucha gente lo hace 14 más 6, del 20 al 28. Y lo planifican ahí. Eso se llama planificación sexual. Mira qué interesante. Obvio, tú eres virgen, borremos todo eso. Por afuera. ¿Por qué te emociona? Profesor, los primeros 5 días, ¿qué cosa? Se me viene todo. Profe, ¿cómo es que se me viene? Sí, se te viene un tejido. ¿Cómo se llama el tejido que se te viene? Se llama endometrio. ¿Endometrio qué? Endometrio funcional. Profesor, entiéndeme algo. Profesor, voy a relacionar esto. Sí, profesor, el endometrio funcional se desprende en los primeros 5 días. Eso se llama un nombre, tiene la llamada menstruación. Escúchame por favor. Profesor, ¿por qué yo menstruo? Fácil. Sale el osito secundario. Pregunta, ¿el osito secundario a quién se tiene que encontrar? Al espermatozoide. ¿Cómo se llama la unión de ambos? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama la unión de ambos? Se llama fecundación. Profe, ¿se fecundó? Pregunta de examen. ¿Dónde se ha fecundado? En la trompa. ¿Cómo se llama la trompa? Profesor, el 90% de la fecundación se da en la trompa de falopio. Profesor, ¿se formó el bebé? Pregunta, ¿cómo se le llama? Huevo cigoto. Sigue la segmentación. Viene la mórula. Viene el blastocito y el blastocito se queda. Pregunta, ¿dónde se queda? Acá. ¿Dónde se queda? En el endometrio funcional. Profesor, y cuando se queda tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Se llama implantación. Pregunta de examen. ¿Por qué se prepara el endometrio? Para que el bebé se implante. Significa, ocurre esto. Sale el osito secundario. ¿Adivina qué? Profesor, este conjunto de células
me forma el cuerpo lúteo amarillo. El cuerpo lúteo y amarillo me forma una hormona que se llama la famosa progesterona. Y mira lo que hace la progesterona. Profe, antes, gesterona, gestación. Sale el óvulo, sale el osito secundario y la progesterona le dice al útero, prepárate, porque viene el bebé. Pregunta ese previo. ¿La progesterona actúa antes o después de la ovulación? Sale la ovulación, sale el osito secundario, se forma la progesterona y le dice al útero, prepárate, viene el bebé. Pregunta, ¿la progesterona es posovulatoria o preovulatoria? Posovulatoria. Significa que la progesterona, profesor, me acondiciona, progesterona, todo el endometrio, profesor, funcional para la implantación. Pero revisa la pregunta de ese previo. Te dijo hormona preovulatoria, o sea, antes de la ovulación. Progesterona, antes, bingo. Antes de la ovulación, ¿qué hormona es? Muy bien. Revisa la pregunta de ese previo y me viene lo siguiente. ¿Qué hormona me permite el crecimiento del endometrio? Entonces yo chequeo el dibujo, hay una hormona que me participa después que se ha desprendido, comienza a crecer el endometrio. ¿Cuál es la hormona? El estrógeno. El estrógeno, crecimiento del endometrio. Por eso se llama fase, profesor, perdóname, acá está al revés, se llama fase proliferativa. Profesor, mientras que la progesterona, profesor, me va a participar en la fase secretoria. Profesor, viene y vamos conmigo así. Profesor, sale el osito secundario, la progesterona le dice al útero, prepárate, viene el bebé. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes sexo. No hay espermatozoide. Si no hay espermatozoide, no hay bebé. ¿Qué cosa solamente hay? Osito secundario. Viene el osito secundario, ¿el útero a quién esperaba? Al bebé. Por eso el útero formó el tejido. Viene el osito secundario, el útero espera al bebé. Yo soy el útero, viene el osito secundario, el útero esperaba al bebé. Profesor, pero viene el osito secundario, el útero lo mira, él lo mira, y el osito secundario, ¿qué hace? Se va. ¿El útero quién esperaba? Al bebé. ¿El útero qué hace? Rayado. ¿Y qué hace el útero? Bota todo lo que ha formado. Significa que todo este tejido que se ha formado, la mujer que comienza a tener cólicos, contracciones uterinas para extirpar todo este tejido. Y este tejido que se sale, ¿cómo se le llama? Menstruación. Una alumna me dice, maldita sea, profe. Pero escucha, este es un ciclo. ¿Y adivina qué? Maldito. De nuevo se forma otro folículo, profesor, y de nuevo sale y la progesterona le dice al útero, prepárate porque ahora sí viene, ¿qué cosa? El bebé. Y de nuevo no tiene sexo, viene el osito secundario se va y el útero, ¿qué hace? Bota todo el bebé. Una alumna me dice, profe, odio esto, yo no quiero tener esto. Muy bien, hija, fácil. ¿No quieres tener menstruación? ¿Qué cosa tienes que hacer? Embarázate. Porque cuando estás embarazada, todo este ciclo, ¿qué cosa? Se inactiva. Profesor, pero ahora viene la pregunta. Profesor, pregunta de examen, vamos conmigo. Hormona post-ovulación, profesor, ¿cómo era? Progesterona. Profe, pero ¿por qué no menstruo? Porque cuando estás embarazada, el cuerpo lúteo se mantiene. Si tú no te embarazas, el cuerpo lúteo se degenera. Ya no se llama amarillo, ahora se llama cuerpo blanco. Pregunta de examen, ¿por qué el cuerpo lúteo se formó cuerpo blanco? Porque no hay embarazo. Profe, si hay embarazo, ocurre implantación. Profe, ¿cómo sé que estoy embarazada? Fácil. ¿Por qué? Porque esto comienza a producir una hormona que se llama la gonadotrópica coriono-icumana. Una alumna me dice, profe, voy a tomar test, pero de orina. No, nega. ¿Esta hormona de dónde es? De la sangre. El mejor test es test sanguíneo. Profe, me tomo el test de embarazo. Si me sale una rayita, negativo. Una rayita con más o menos,
duda, espera una semana, te tomas otro. Profe, me sale 2 rayitas, hijo, huye. Eso es embarazo. Profesor, pregunta, ¿cuándo me tomo yo el test de embarazo? El embarazo se da cuando hay implantación. Si no hay implantación, no hay embarazo. Una nena me escribe, por favor, esto quede bien claro, me dice, profesor, creo que estoy embarazada. Muy bien, hija, pregunta para saber si estás embarazada. 1, si has tenido sexo. ¿Has tenido sexo? Sí, profe. 2, con protección, sin protección. Sin protección, listo. Eyaculación, interna o externa. Profe, adentro hasta la última gota. Muy bien, puede estar embarazada. Siguiente pregunta, ¿hace cuánto? Profe, recién el domingo. ¿Y por qué te vas a tomar un test? Profe, que siento que está pateando. Entiende, bruja, que el test se toma cuando hay implantación. Significa tú tienes sexo. ¿Qué hace el esperma? Entra. ¿Qué hace el esperma? Fecunda en la trompa. Se forma todo esto y de esto viene acá y se implanta. ¿Cuánto tiempo pasó? 78 horas. Por eso, en términos general, ¿cuándo te debes tomar un test? Cuando no te viene la menstruación. Profe, hoy me tenía que venir, no me vino. Muy bien, ¿te tomas el test? Sí. Negativo. ¿Cuánto tiempo de atraso tienes que esperar para que te tomes un test? 2 semanas de atraso. Un alumno me escribe, profe, a mi enamorada no le viene una semana. Muy bien, hijo, espera a las 2. Si a las 2 semanas no le viene, alista las cosas, cholo. Porque tienes que tomar el test de embarazo a las 2 semanas. Eso es así. Profesor, estoy embarazada, voy a botar esa vaina. Muy bien, tienes que contraer. ¿Cómo se llama el tejido del útero que se contrae? Se llama el miometrio. Es el músculo.